Recordando las palabras de nuestro Señor Jesús que dijo: vosotros sois la luz del mundo. Hoy tenemos con nosotros a una mujer de Brasil, una mujer que vino hace unos 10 años aproximadamente con su esposo a servir al Señor, y que su ministerio es cantarle al Señor, es una forma de alumbrar al mundo. Esto es Luz a las Naciones desde Madrid, España. Ya estamos con nuestra invitada, Ailine Oliveira. Aline. Aline Oliveira. Sí. Bienvenida. Gracias. Tú cantas, sí, ¿no? Sí. ¿Desde qué edad? Bueno, desde muy pequeña, cuando me acuerdo mi mamá diciéndome que desde los 3 años estaba ahí llorando para cantar en la iglesia. Entonces, desde esta edad, desde muy temprano, 3, 4 años, ya cantaba en la iglesia hace mucho. O sea que tú desde pequeña ibas a la iglesia y cantabas sí, en la sí. iglesia. Digo que casi he nacido dentro de la iglesia. Porque mi madre conoció a Jesús cuando yo tenía 9 meses. Entonces ya he crecido ahí en la iglesia y desde muy pequeña hago parte de la iglesia. Esto me hace acordar un poco la historia de algunos de los referentes de la música pop más importantes que hubo en el mundo, como por ejemplo la cantante que hizo la película El guardaespaldas, sí, muy famosa, ¿no? Fue famosa, el más grande, Elvis Presley, y otros cantantes, ¿no? que comenzaron con su talento también dentro de la iglesia, pero que por algún motivo ese talento lo han utilizado fuera. ¿Qué significa para ti cantar? Bueno, para mí, yo tengo muy claro que el que me dio el don es para quien lo utilizo, ¿no? Y yo sé que ha sido un regalo de Dios para mí, y en mi vida yo pienso utilizarlo para Él y cantar para Él. Y mis canciones cuando escribo son de mis momentos con Él, son de la relación que tenemos Él y yo. Y para mí es esto, es expresar el amor que yo tengo hacia Dios con las canciones, y me encanta hacerlo. Yo digo que soy terrible hablando, pero mi forma de expresar es cantando desde muy pequeña. Cuando hacíamos trabajos en el cole, hasta tengo amigas ahí en Brasil que decían: ay, que me acuerdo la vez que hemos hecho canción y tal para cantar en el cole, porque ha sido mi forma de expresar desde muy pequeña. Y claro, ahora no, porque siempre he hecho toda mi vida, pero lo utilizo para expresar mi amor hacia Dios. Esta es mi forma. Eso de expresar, porque cantar es una forma de expresión del alma. Claro. Pero uno expresa lo que tiene en el alma, y eso debe ser en función de una relación con Dios, por el hecho de que estar en la iglesia no significa que tengas una relación con Dios. Para nada. De hecho, yo he estado en la iglesia desde muy pequeña y he conocido a Dios cuando tenía 21 años, hace como algunos años, hace como unos 10, 12 años que esto pasó. No, ha sido un poquito más, pero hace unos 8 años. Y es verdad que yo he estado todo ese tiempo en la iglesia. Yo iba porque mis padres iban, cantaba ahí porque había aprendido, pero de relacionarme con Él no hace mucho. Entonces lo que tú dices de verdad es verdad, porque el hecho de estar en la iglesia no quiere decir que uno tiene relación con Dios. Y ha sido desde ahí que de verdad yo he empezado a entender quién era Dios, y entonces sí, expresarme de verdad hacia Él, porque antes cantaba y cantaba canciones. Es muy interesante porque hay gente que le pregunta: ¿conoces al Señor? Y dice: yo nací prácticamente en la iglesia, como lo que dijiste tú. Pero el estar desde pequeño en la iglesia, el ir a la iglesia, asistir a la iglesia, en sí no significa nada si uno no tiene una relación personal, no desarrolla una relación personal con el Señor. Eso es. Y yo tengo una hija de 11 años y lo que digo a ella siempre es esto: tú no tienes que ir a la iglesia porque voy yo. Exactamente lo que había pasado por mí. Bueno, aunque claro, de todo no ha sido malo porque estaba en la iglesia, ¿no? Estaba ahí aprendiendo y tal, pero siempre digo a ella: tú tienes que tener tus testimonios, tú tienes que tener tu relación personal con Dios. Entonces, todo que pasa en su vida, yo siempre intento traer a ella: mira, que ha sido Dios, esto ha sido Dios, no ha sido por mi fuerza, ni de su papá, ni de tu papá, ni nada, ha sido Dios, porque yo quiero
que ella no sea como yo, que esté en la iglesia por estar, sino que ella conozca a este Dios que hoy nosotros conocemos y enseñamos a nuestros hijos en nuestra casa. Y claro, por haber estado en una iglesia sin conocer a Dios, tengo esta preocupación tan grande con mi hija que de verdad lo conozca y que tenga esta relación con Él. Y es verdad. Una vez más digo que estar en la iglesia y relacionarse con Él no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Bien, has tenido ese encuentro con el Señor en el cual has empezado a relacionarte y que ahora tu canción tiene otra motivación. Tiene otro sentido, la verdad, ¿no? Porque antes, como he dicho, pues cantaba y muchas veces ni me daba cuenta de lo que estaba cantando. Y hay una frase de un amigo que me ayuda con las canciones y siempre dice, los cristianos no menten, cantan, ¿no? Y es verdad que muchas veces pasa a nosotros, a mí me pasó un montón de veces. ¿Cuántas veces he ido a la iglesia y mentía cantando porque ni siquiera sabía lo que estaba cantando yo? Pues repetía o leía la pantalla, ¿no? Y hoy para mí tiene otro sentido completamente hoy, y además que escribo las cosas que pasan entre nosotros dos, la relación de amor que tenemos, y cuando estoy en la iglesia, cuando estoy ministrando a la gente, siempre digo esto, que atentos a lo que dicen, ¿no? Alaben a Dios de verdad, atención en lo que estás cantando, ¿no? Que no sean como loros que repiten cosas, sino que vivan esta relación más allá de la letra, ¿no? Y es eso. Bien, y después has tenido ese momento, has desarrollado una comunión con Dios, evidentemente después te casaste con alguien que sirve al Señor. Bueno, ha sido antes. Me casé muy joven, yo tenía 18 años, aquí en España me matan cuando yo digo eso, pero es que sí, me casé cuando yo tenía 18 años. Y Dios es tan perfecto que mi marido es músico, entonces ya tenía todo escrito, todo planeado para nuestra historia, y entonces cuando salgo siempre estamos nosotros dos, cuando hago las canciones pues él siempre me ayuda porque toca la guitarra, toca el piano, entonces yo sé que Dios ha planeado nuestra unión. Bueno, este año hace 15 años que estamos casados, hace mucho. Y la verdad que sí, Dios es perfecto y me casé con Él, que sí, nos conocimos en la iglesia, en la cuna de la iglesia, nos hemos conocido ahí. ¿Y cómo es que vinieron a España? Bueno, hemos sido empujados por Dios, empujados, así se dice, por Dios a venir. Sabíamos que teníamos un propósito aquí y hemos venido a ayudar a una iglesia como misioneros, una iglesia pequeñita en Alcalá de Henares. Ahí fue donde empezó todo. Después de eso hemos estado ya como misioneros en tiempo integral en Sevilla, sirviendo en la iglesia también, y en San Martín de la Vega, y luego Alcalá de Henares otra vez, y ahora estamos en Torrejón, pero siempre con esta mentalidad de servicio, ¿no? De poder servir a la iglesia con el don que Dios ha puesto en nosotros. O sea, ¿ustedes fueron enviados por la iglesia donde estaban? La verdad, los pastores han venido a buscarnos en Alcalá. Estaban necesitando ahí de gente de la alabanza y trabajando en la iglesia, y nosotros hemos ido ahí a ayudar en esta parte, más en la parte musical y en la parte de la alabanza y todo. Hemos estado ahí y ahí trabajábamos en tiempo integral en la iglesia por 2 años y medio, algo así. Y ha sido una experiencia, porque si hemos madurado en 2 años, lo que en 10 no habríamos madurado en otro lugar. Porque estar al frente... Porque es verdad, no solamente estar al frente, sino que estás lejos de tu familia, de tu cultura. Si bien la cultura brasileña no es tan diferente de la española, pero te encuentras con cosas diferentes, sí. Te encuentras con que... Brasil, para aquellos que no saben, hay un movimiento del Evangelio muy, pero muy fuerte, muy importante, iglesias muy importantes, muy grandes, hasta yo que viví en países vecinos a Brasil, me enteré que, por ejemplo, hasta hay dibujitos, hay los niños allí compran los cuadernos con sí, con frases cristianas. Con frases cristianas y con un muñeco que se llama Suiglio, algo así. Sí, también hay una hormiguita muy famosa que es bilingüe también. Exacto, sí. y es sorprendente, entonces, venir de ese
ese mundo evangélico, ese mundo cristiano allí, al llegar a España habrá sido un contraste muy fuerte. Es muy fuerte, porque claro, venimos de una cultura evangélica, evangelística, pues muy distinta. Y llegar aquí y la gente siempre, con la frase que no me gusta para nada, porque siempre, ay, que España tiene los cielos cerrados, y que no sé qué, no sé cuánto, y yo nunca he sido a favor de esto, pero sí que es verdad, te chocas un montón porque vienes, pero también... te ayuda porque estás ahí y por muchas veces estás en un movimiento pentecostal que, como he dicho, ¿no? Que estás en una iglesia pero no tienes relación con Dios y cuando te sientes aquí te ves solo y que solo tienes a Dios y es que de verdad yo creo que todo eso sirve para que tú madures tu relación con Él. Claro, el hecho de irnos a Sevilla, porque tengo aquí bastante de mi familia en Madrid, en Alcalá de Henares, la gente que tengo más cercana. Y cuando hemos ido ahí, que estábamos solos, yo, mi marido y mis hijos, con gente que acabábamos de conocer, de verdad que ha sido una experiencia fantástica porque hemos madurado mucho como personas y como siervos y en todas las áreas de nuestra vida, porque de verdad Dios nos apartó en este tiempo para trabajar en nosotros y como ahora tienen que aprender que dependen solamente de mí. Y ha sido muy guay. Qué interesante, sí, ¿no? Porque si bien uno tiene fe, uno aprende a confiar en Dios, pero no es lo mismo allí que aquí. Allí bajo la responsabilidad de otro y aquí cuando tú eres el que lleva la responsabilidad de un ministerio. Sí, ha sido un cambio, pero siempre digo que para bien, ¿no? Bueno, la Biblia dice que todo trabaja para nuestro bien, ¿no? La verdad que en el momento tú te sientes desesperado y dices, ¿qué hago aquí? Pero luego tú vas entendiendo que sí, Dios tiene un propósito en todo. Y... Sí, ¿no? Porque en los momentos de dificultad, ahí es donde uno puede flaquear, porque ahí es donde vienen los cuestionamientos. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Exactamente. Si tú puedes echar a perder todo, ¿no? Si yo estaba tan bien en mi país, con un ministerio, un reconocimiento, una vida espiritual, sirviendo al Señor, ¿qué, como dicen los españoles, qué se me perdió aquí? Era lo que nos preguntaban en Brasil, ¿qué vais a hacer ahí? ¿Están locos? Además porque hemos venido en una época de más crisis, pero sí que es verdad. Hoy entendemos, imagínate que yo nunca en mi vida, yo siempre digo que el sueño de grabar un disco ha sido más de Dios que el mío, porque mi madre desde muy pequeña me ponía en estos festivales de música y tal, y yo siempre he sido muy cortada, entonces me daba una vergüenza y no me gustaba para nada, pero mi madre siempre con el sueño de mamá, ¿no? Y de verdad que nunca ha sido mi sueño, y Dios fue implantando eso en mi corazón, pero a ver, yo nunca imaginaría que esto se iba a tornar realidad en otro país y con una lengua que no era mía. Y yo, pero en español, voy a cantar en español y voy a grabar en español, a ver, esto es de locos. Pero es verdad, todavía no entiendo el propósito, pero he dicho sí. Y digo, Dios, pues estoy aquí, haz de mí lo que tú quieres y ahí vamos. Porque tú estás en iglesias que no se centran solamente en gente de habla portuguesa. No, que tenemos, nuestros cultos de hecho son en español. Desde que llegué aquí he dicho que aprendí, porque hace 7 años que estoy, y he venido sin saber hablar patata, aunque sea muy parecido a batata en portugués, y no sabía hablar nada en español, y me acuerdo que nuestro pastor, que era portugués de Portugal, claro, no, portugués de dónde va a ser, me decía que tienes que cantar, y yo, pero es que yo no sé, me decía, no, te tienes que cantar, y yo no me enteraba, claro, me puse a buscar las letras y lo que decía las canciones, porque claro, yo cantaba y no sabía lo que cantaba, conocía algunas canciones en portugués, y la misma cantábamos aquí en español. Pero mismo que al cantar en otro idioma es como que tuviste que reeducarte porque todo, te cambia el tema de musicalmente. Todo, la fonación, todo, te cambia un montón. Exacto. Sí. Y él, bueno, que sepa, David, que me ha ayudado un montón, porque me ha obligado ahí, ¿no? Tienes que cantar, y yo digo que aprendí de la mejor forma que para mí, entiendo, que fue aprender a hablar español cantando. Porque yo, como te he dicho, cantando para mí es mi forma de expresión, ¿no? Y así he aprendido a hablar español y de verdad pensar en grabar en español nunca se me habría pasado por la cabeza, pero nada. No, te cuento, yo conozco un portugués que
cuando hablas con él le entiendes poco, tienes que hacer mucho esfuerzo. Pero también, como tú, canta, lleva la alabanza a la iglesia y se le entiende mucho más perfectamente. Mira, su español que cuando habla. Qué bien, qué bien. Y eso me pasa a mí también. Y es verdad que sí, Dios nos sorprende, tiene sorpresas grandes cuando nosotros nos entregamos a su voluntad. De verdad que no es fácil, ¿no? Que parece muy bonito cuando hablamos aquí ahora, pero el trayecto todo, donde pasa, todo lo que hemos pasado, todas las noches ahí llorando y diciendo, Dios, quiero irme a Brasil, me voy a volver, es que no, es que... pero hoy poquito a poco voy entendiendo el propósito de Dios y es muy bonito, al final sí, sí que... porque de repente los hombres solemos en general ser más aventureros, pero las mujeres suelen ser no tan aventureras y suelen que extrañas las amistades, extrañas la iglesia, la confraternización que habría seguramente en tu iglesia, sí, todos los la fines familia, de semana, la fiesta. Sí. Pero mira, en mi casa pasa un poquito al revés. Yo he sido siempre más aventurera y mi marido es más realista, ¿no? Como, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué estamos locos? Que no sé qué. De hecho, cuando nos fuimos a Sevilla, Dios ha tenido que de verdad hablar muy fuerte a su corazón porque no quería irse de ninguna forma. Bueno, al venir aquí igual. Y hoy, claro, por eso todos estos años que hemos pasado aquí, veo otra persona que de verdad ha madurado con todo lo que ha pasado. Hemos dicho que si estuviéramos en Brasil, seguramente... No habrían llegado a este punto más. Seguramente que no, seguramente que no. Y Dios tiene sus propósitos. Y es verdad que yo siempre he sido muy aventurera, pero he tenido un marido que sí que decía, oh, espera, vamos despacio, mira, y no sé qué. Pero Dios es perfecto, ¿no? Y pone en nosotros ya este deseo. Yo digo que ha sido el mismo Dios quien me ha hecho así y veo en mi hija igual. Digo, esta va a volar seguro. La niña, y mira que ha cambiado muchas veces de cole por todos los cambios que hemos hecho y tal, y se adapta muy bien y tal. Y digo, Señor, gracias, porque este corazón yo sé que tú has puesto en ella y yo siempre oro que ella vuele mucho más allá que yo. Pero es importante también en el tema de los hijos de los siervos de Dios, que de repente tienen un llamado, ellos sufren mucho por todos esos cambios, porque claro, los niños no entienden lo que es el llamado de Dios. Claro. Lo único que entienden es que se cambian de ciudad, se cambian de amigos, se cambian de cole, de idioma y todo. Entonces, ellos lo único que entienden son los cambios. Entonces, es complicado y es una tarea extra para ustedes como padres. Sí, sí. Yo siempre busco y digo, Señor, yo sé que la sabiduría no viene de mí. Y mi oración siempre es esa, Señor, ayúdame a ser la madre que mis hijos tienen que tener, aún más por el hecho de esto, de los cambios, de las veces que mamá no está, de las veces que tienen que quedarse con otras personas y todo esto. Yo siempre intento, claro, el pequeño no, porque tiene 4 años, y más con la grande, que intento que ella haga parte de todo eso para que poquito a poco con su cabeza vaya entendiendo qué es el propósito de Dios y que también tiene para ella y que ella está incluida, no es mi ministerio, sino que es nuestro como familia, ¿no? Claro, que ella no es que van a remolque de ustedes, sino que es algo familiar. Exactamente. Nuestra preocupación ha sido siempre esta, de poner en sus cabecitas tan pequeñas, de que ellos hacen parte, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. De hecho, la semana pasada me pareció muy guay que mi hija estaba en el cole y siempre nuestra oración es que mis hijos sean luz donde quiera que vaya, que ellos también hagan parte de este propósito, ¿no? Estamos en España con un propósito y siempre digo que nuestra casa sea un lucero, que nuestros hijos hagan diferencia en esta generación, que claro, no es fácil, que no es, ¿no? Porque vamos a la contraria. Pero y la semana pasada recibí una amiga de mi hija y su hijo tiene autismo y decía,
estoy muy contenta por tu hija porque ha sido muy valiente, ha defendido a mi hijo delante de todos sus amigos y eso es una cosa que se tiene que valorar como persona. Y yo, claro, como mamá, pues me eché a llorar un montón y decía, Señor, gracias, porque sé que esto no es mérito mío como mamá, esto es obra tuya, porque estamos orando para eso. No quiero que mi hija mire como, ay, mi mamá tiene un disco, mi mamá ha venido con un propósito. No, yo tengo un propósito junto con mi familia de estar en España y cumplir el llamado de Dios para nosotros aquí. Gracias Bien. a Dios está ahí. Muy bien, hemos llegado al final del programa de la entrevista de hoy con Aline. Aline. La verdad, gracias Aline por venir a compartir tu experiencia personal con cada uno de nosotros, que seguramente a muchos les habrá hablado, les habrá inspirado. Muchas gracias. Yo me alegro. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Esto fue Luz a las Naciones desde Madrid, España.